Hola amigos del canal Floreado, amigos de la sala de canto y del canal en general. Espero que estéis bien. Como siempre, veis que el escenario de atrás ha cambiado. Me ha alejado un poquito del aviario. Pues bueno, está repasando ya muy fuerte y ya cuando repasaba un poquito menos, ya algunos se quejaban de que se interfería un poquito en los audios porque llevo el pinganillo. Intento hacer lo mejor que puedo, pero dispongo del sitio que dispongo, ¿no? Esto es una cosa que hago sin ningún tipo de lucro y evidentemente pues no me voy a equipar de unos artilugios de alta generación y un habitáculo especial para hacer los vídeos. Los hago como puedo y espero que lo entendáis, ¿no? Bueno, llevo unas semanas sin hacer vídeos porque pues, mi familia, verano, nietos, esto es como un poquito secundario. Y habíamos empezado a hacer un tipo de vídeos donde íbamos a explicar el manejo, tanto el manejo como la creación de líneas, ¿vale? Y en las aves, ¿vale? Y voy a hacer esta serie de vídeos muy exhaustivos, intentando explicar todo, con todo tipo de detalle, todo lo que creo que nos puede ser útil saber a la hora de criar aves de campo, ¿vale? Tengo contacto con muchos de vosotros y me habéis preguntado varias cosas, entonces intento un poquito ceñirme a lo que me estáis preguntando para yo pues, intentar orientar lo mejor posible dentro de mis humildes conocimientos en la canaricultura, ¿no? Mira, primero de todo, me habéis preguntado el tema de si la alimentación influye en el tipo de campo, ¿vale? Me explico, que si la alimentación que yo doy o puede dar otro criador es un ave, pues va a influir en el tono de voz, en el ritmo de emisión, en su dicción, ¿vale? En su repaso. Bueno, para empezar, eso en la alimentación no va a influir en nada, ¿vale? La alimentación no va a influir en nada. Es verdad que si, por ejemplo, tenemos un pájaro y por eso voy a matizar, si tenemos un pájaro que se empieza a quedar débil por una mala alimentación, aquí sí, este pájaro puede perder un poco de voz o de dicción o de metal, porque este pájaro está débil, pero si tenemos una alimentación relativamente equilibrada y balanceada para nuestras aves, con un buen control del criador y un buen manejo del criador, es independiente si le dais mixtura, si le dais pienso, si le dais frutas y verduras, si le dais el vita, si le dais germinado. Esto ya va a depender de lo que vosotros queráis dar a vuestras aves, ¿vale? Yo particularmente doy pienso. Primero, porque me gusta mucho la limpieza. Segundo, porque y el pienso es mucho más limpio. Segundo, porque soy muy fan del pienso, porque he encontrado en él un alimento muy equilibrado, ¿vale? Que me permite, con tal variedad de piensos que hay, pues tener el pájaro, controlar el pájaro como yo quiero, ¿vale? Entonces, pero no va a afectar para nada en todo lo que es el pájaro, en su dicción, en su voz, no va a afectar para nada. Siempre que el alimento sea equilibrado, ¿vale? Yo, por ejemplo, la alimentación va evolucionando como todo en la canaricultura. Yo, por ejemplo, impensable hace 10 años que yo le diera pienso a mis pájaros, le daba mixtura. También se acababa con un pájaro con mixtura, ¿vale? Pero tenía un equilibrio en la mixtura. Es verdad que a determinados criadores les gusta la mixtura porque en determinados momentos pueden llegar a controlar sus pájaros cuando se les empiezan a ir, ¿vale? Por medio de nabina, cosa que a mí personalmente no me gusta. Era muy habitual, es muy habitual todavía en algunos criadores, a medida que el pájaro se está subiendo, meterle nabina para calmar al pájaro, pero al final aquí estamos falseando el pájaro, ¿vale? Estamos falseando el pájaro y corremos el riesgo de que las voces se navinicen, ¿vale? La nabina afecta a la voz en exceso, ¿vale? Muy controlada, criadores que lo saben manejar muy bien, como la amapola, como otras semillas, ¿vale? Que criadores dan a sus aves. Yo en eso no me meto, cada uno busca la que mejor le funcione en su aviario, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mis pájaros no intento nunca pasearle o intentar aguantar los 2 o 3 concursos más. Cuando el pájaro decide que ya no está para concursar, normalmente mi pájaro, en vez de irse en tono de voz, lo que suele hacer es empezar a recortar notas, porque empieza a coger celo, pero se suele quedar con las notas de calidad, ¿vale?
Hay otros pájaros que se van y se van por notas fáciles, ¿vale? Eso ya cada criador, ahí es un mundo y cada uno tiene que decidir con qué quiere criar en su casa, ¿vale? Yo personalmente, con un pájaro que se va por notas sencillas o notas o alguna falta, en mi casa ya no cría, ¿vale? Eso lo tengo clarísimo. Ya cada uno que lo haga. Por eso, cuando me preguntáis, claro, he ido a comprar un pájaro, pero tiene una pequeña faltita, pero me han dicho que eso se quita. Bueno, sí, se puede quitar, pero el trabajo es tuyo de quitarlo. Cuando yo voy a comprar un ejemplar, o adquirir un ejemplar, o a que un compañero me dé ejemplar, yo decirle qué ejemplar quiero, y si tiene una falta ya no entra en mi aviario. ¿Por qué? Tengo pájaros que no tienen faltas y van a la pajarería, con lo cual no voy a meter un pájaro de aportación con una faltita, o con una pequeña nasal, o con un bibleo, o con una castañuela. Que para mí, aunque no son faltas en el floreado, para mí lo son, ¿vale? Que esto es otra cosa, ¿vale? Hay que aprender a distinguir. Porque, vamos a ver, cuando hablamos, por ejemplo, que eso estamos hablando con la alimentación, el tema, si influye la luz en la dicción, en el timbre de voz, en el ritmo de emisión, ¿vale? En todos estos factores, la luz no influye en estos factores. Hay que tenerlo claro, ¿vale? Porque son las personas que no... Hay varios tipos de canalicultores, ¿vale? Y con esto hoy en día de los canales de YouTube, pues claro, todo el mundo tiene un canal y todo el mundo explica por lo que le viene, ¿no? Y bueno, está bien, cada uno que explique lo que quiera, yo no tengo problema, pero es verdad que a veces se confunde a las personas, ¿vale? La luz no afecta en todos estos factores del pájaro. Estos factores son la selección nuestra, ¿vale? Nuestra selección. Yo decido si mi pájaro tiene una voz con un metal alto, medio o bajo, ¿vale? Si tiene una voz metálica o la tiene hueca o semihueca o acuosa, ¿vale? Que no es aconsejable. Pero yo, en mi pájaro, al menos en el floreado, en mi pájaro, yo soy el que decido eso, no la luz. Mis pájaros van a tener un tono de emisión, los que crían en mi casa, medio bajo, les dé la luz directa del sol o tenga una cierta penumbra, ¿vale? Que se habla demasiado de la penumbra y yo creo que tampoco tiene tanta importancia. Cada criador sabe muy bien qué tipo de luz le tiene que dar a sus pájaros. Lo que pasa es que hay muchos criadores que no tienen ni idea y bueno, pues si alguien les ha dicho que le tienen que dar luz a sus pájaros, pues bueno, ponen al sol. Pero claro, esto tiene que ir siempre. Yo siempre os digo una cosa, tenéis que utilizar la lógica. Cuando alguien os diga que a los pájaros les tienen que dar el sol, o veáis un canal donde los pájaros los ponen al sol, después tienes que ver su trayectoria y sus resultados. Si este criador pone sus pájaros al sol y después tiene una trayectoria de resultados y de premios y de todo impresionante, pues chicos, pues igual tiene razón y pone los pájaros al sol, ¿no? Pero si este que dice que tiene que poner los pájaros al sol, resulta que no le gana ni a mi nieto, como yo muchas veces digo, porque para ganarle a mi nieto ya tienen que tener unos cuantos premios, y estos a lo mejor en 20 años que han criado, o en 10, han sacado algún pajarito medio decente y lo demás nada, entonces igual hay que pensarse que hacer lo que hacen ellos no es adecuado, y es más adecuado hacer lo que hacemos otras personas que sí que tenemos un nivel de canalicultura alto y que cuando vamos a concursar vamos a concursar con pájaros buenos y sabemos mantener el pájaro, sabemos equilibrar el pájaro y tenemos calidad en nuestro diario, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si empezamos a pensar que la luz afecta todos estos factores y que yo voy a tener un pájaro, si le da luz con un tono de voz metálico alto y si le quito luz, el pájaro va a cantar en un tono medio bajo o semihueco, pues me estoy soltando aquí un rollo de que te cagas, pero os estoy confundiendo a todos y no vais a saber qué hacer con ningún pájaro. La luz no afecta. La penumbra se la damos los criadores, ¿vale? Y es extendido en todos los criadores que conozco yo que tienen un cierto nivel de canalicultura y que los avalan sus resultados, porque yo no soy el único criador que gana premios. Hay otros criadores igual de buenos o mejores que yo, ¿vale? Después ellos pueden explicar las cosas o no, yo las explico, ¿vale? La penumbra la utiliza todo criador de nivel, ¿vale? Que lo entendáis. Y no afecta para nada a esto, pero sí afecta en que los pájaros tengan un repaso más tranquilo, una muda más tranquila,
¿vale? Que no se peleen tanto, que repasen como yo quiero que repasen, al ritmo que yo quiero que repasen mis pájaros, ¿vale? Y esto es simplemente saber hacer y manejo de un canalicultor. Cuando empezamos a querer hacer entender que por ponerle luz al pájaro va a mudar antes o después, ¿vale? Cuando empezamos a explicar que por darle el sol a los pájaros van a cantar en variaciones conjuntas en un tono alto y metálico, pero si le ponemos penumbra y oscuridad, el pájaro se va a venir abajo y nos va a cantar en un tono bajo, medio. El pájaro tiene el tono que tiene de voz y tiene el ritmo de emisión que tiene, ¿vale? Y tiene la dicción que tiene y tiene la complejidad que tiene. El pájaro no va a ser más complejo porque le demos oscuridad. No, es que si le damos oscuridad se va a ir a las notas complejas en un tono medio bajo. Si le damos luz, se va a ir a... El pájaro tiene trabajado genéticamente y seleccionado personalmente por su criador una manera de cantar. Evidentemente podemos sacar, vamos a poner 100 pájaros para poner un porcentaje, vamos a sacar 100 pájaros y de esos 100 pájaros igual va a haber 30 o 40 que no vayan como el criador quiere. Apartado. Y ojo, algunos de ellos pueden incluso ganar concursos, pero no va como queremos nosotros. Que es una cosa es concursar con ellos y otra es criar con ellos, ¿vale? Y esto, normalmente los que dan tantas historias con el sol y con todo esto, están deseando que les salga un pájaro sea como sea, ¿vale? Les sale un pájaro, están buscando un pájaro con un tono alto metálico, pero este año les sale un pájaro bueno con tono medio bajo y a partir de ahí todos los años el pájaro bueno es el tono medio bajo, porque le ha salido un pájaro con tono medio bajo. No, el criador tiene que saber muy bien qué quiere, no está a expensas de qué pajarito le sale bueno, ¿vale? A mí he tenido años que me han salido pájaros buenos que no iban con el ritmo de emisión que yo quería y no han criado en mi casa. Y han criado otros que igual no eran tan concursables, pero para mí eran más buenos para mi trabajo que este. Este hay que tenerlo muy claro, porque si no tenemos claro esto, no tenemos claro nada. No sirve de nada que ellos expliquen, ni cruce, ni cómo fijar las características, ni cómo leer una planilla, que es lo que os intenté explicar el otro día. Simplemente para que veáis cómo, cuando vayáis a buscar un pájaro con planilla, tiene que estar la planilla. Que no tenga notas donde no se desea, que no tenga puntos donde no se tienen que tenerlos, y cuando os ven os coloquen una planilla con un pájaro, acompañado de un pájaro que tiene este tipo de cosas que yo dije que no tenía que tener, pues simplemente podéis decir, no, yo este pájaro no lo quiero porque yo quiero un pájaro totalmente discontinuo, ¿vale? Que no hay que confundir, porque es verdad que creamos aves discontinuas. Yo llevo ya unos días, a raíz de una conversación con mi amigo Juan San Pedro, de que pues, coincidimos mucho, él cría cantor, yo crío floreado, pero coincidimos en muchos conceptos. Yo no tengo problema, yo hablo con jueces de floreado y de cantor, hablo con criadores de floreado y de cantor, porque entre otras cosas, porque muchos de ellos, pues antes criábamos lo mismo y éramos amigos, y a mí me da igual lo que críen, que seguimos siendo amigos, pero son muy buenos criadores. Entonces siempre tenemos conversaciones muy importantes de las que siempre creo que se nos puede quedar algo tanto a ellos como a mí. Y coincidimos en llamar siempre, porque siempre hablamos floreado, cantor, y al final es verdad, son dos aves discontinuas, ¿vale? Y entonces en nuestras conversaciones coincidimos en llamarlos dos aves discontinuas, y le dije, digo, a partir de ahora voy a llamar a aves discontinuas a las dos, ¿vale? He visto que ya pues, eso se ha extendido y hay que ya los empieza a llamar aves discontinuas a las dos. Perfecto, me parece maravilloso, eso quiere decir que me ven. Y entonces, pues simplemente remarcar que aunque estos dos tipos de aves sean discontinuos, o sea, hay que matizar que podemos tener un floreado o un cantor totalmente discontinuo, ¿vale? Y podemos tener un floreado y un cantor que no sea totalmente discontinuo, ¿vale? No porque tengamos un floreado ya es una ave discontinua, o porque tengamos un cantor ya es una ave discontinua. No, hay ejemplares de cantor y de floreado que son discontinuos y ejemplares de menos calidad que no lo son, o al menos para mí no lo son, ¿vale? ¿Por qué? Me explico muy fácil. En el caso del floreado, porque esto me lo habéis preguntado, en el caso del floreado, yo no me escondo de nada. Para mí, en la planilla, para que sea un pájaro discontinuo, como os expliqué el otro día, no tiene que tener ningún punto, ni en bibleo, ni en cascabel, ni en castañuela.
¿vale? Evidentemente ya no en notas negativas como ritmos continuos, que no se admiten, pero ya en las que se admiten para mí, para que sea discontinuo, siempre que un pájaro tenga algún tipo de puntuación, tanto en bibleos, como en castañuelas, como en cascabel, ¿vale? Como en campana, aunque la campana la considero, lo he dicho muchas veces, un floreo de menos calidad. Ese tipo de notas, para mí ya no es un floreado discontinuo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las admite, pero eso, te las puedes meter ahí, pero ya ese tipo de notas hacen que el ritmo de emisión ya no sea totalmente discontinuo, ¿vale? En el cantor, sé menos de él, pero por mis charlas y por mis conocimientos de él, pues este tipo de notas también algunos pájaros las tienen, pero se las colocan en notas de transición, ¿vale? Porque yo un año estuve aquí en el concurso de Málaga, con un amigo mío, de Almería, ¿vale? De Elegido, el Germán, y venía aquí y me dijo, ya que voy, pues acércate al concurso y nos vemos y nos tomamos algo, y ya pues estuve en un concurso. A mí me gusta, o sea, yo soy un amante de las aves discontinuas, ¿vale? Me da igual que sea un floreado o un cantor, cuando es bueno y punto. Hay floreados muy buenos y floreados muy malos, y hay cantores muy buenos y cantores muy malos. Eso lo tengo clarísimo. Pero me senté allí a escuchar pájaros. Y en varios pájaros que estuve escuchando, no uno, varios, les escuché varios bibleos. Y en una de esas me levanté y le dije al juez, digo, este pájaro tiene un bibleo. Digo, en la canilla no lo ve. Dice, no, es que el bibleo se lo meto en notas de transición. Pero lo tiene. Con lo cual ese pájaro, ya para mí, personalmente, ya no sería totalmente discontinuo, ¿vale? Sería un pájaro donde tiene notas semidiscontinuas en las notas de transición. Y el floreado, pues en sus puntuaciones, ¿vale? Con lo cual, es verdad que el floreado se lo podemos ver más fácil porque lo vamos a ver las puntuaciones, y al otro pues tenemos que poner el oído, saber lo que es un bibleo o un cascabel o una castañuela, y distinguirlas y saber que se las ha podido meter en notas de transición, ¿vale? Pero bueno, son matices, pero en general son dos aves, se pueden denominar dos aves discontinuas. O la mayoría de los criadores que queremos una evolución y un nivel en nuestros aves, buscamos solo este tipo de aves discontinuas, donde no se apoyen nada más que en giros de mucha complejidad, ¿vale? Que no vienen dados a que tenga más luz o menos luz, vienen dados a la calidad del pájaro, ¿vale? Todas estas cosas son, no sé si para vosotros son importantes, para mí son importantes, son las que yo, este tipo de vídeos que estoy haciendo ahora, son el tipo de vídeos que yo me habría querido encontrar cuando yo empecé en la canalicultura de canto, ¿vale? Vídeos donde me explicaban todo este tipo de detalles, que algunos sabría y otros no, o algunos de los que me estáis viendo, algunos temas de esto lo sabéis, otros no, pero que no lo sepa le puede venir muy bien a la hora de seleccionar o de hacer un trabajo como que vamos a estar explicando más continuamente, ¿vale? Pero hay que tener muy claro que si empezamos a confundirnos y pensamos que por darle sol a nuestros pájaros van a tener un tono metálico alto, y porque los pájaros tienen penumbra van a tener un tono medio bajo, ¿vale? Y no van a tener tanto metal, estamos totalmente equivocados. El metal, la dicción, vuelvo a repetir, dicción, voz, ¿vale? El ritmo de emisión, complejidad, todo esto nuestras aves lo tienen por nuestra selección y nuestro trabajo, y por genética. Tú puedes hacer que un ave repase más tranquilo, pero cuando vaya a ir al jaulón y lo vayan a meter en la cabina en el concurso con toda la luz, el pájaro se irá para donde quiera ir, ¿vale? Para donde quiera ir. O sea, no nos vale de nada tener un pájaro oscuro si después va a entrar en una cabina donde está con toda la luz, y el pájaro va a decir, aquí estoy yo, ¿vale? Con lo cual, el manejo del pájaro es importantísimo, pero por desgracia no todo el mundo sabe manejar un pájaro. Os vuelvo a repetir, cuando escuchéis esto, empezáis a ver cuántos premios ha ganado este criador, y no es por menospreciar a quien no haya ganado un premio, ¿vale? Es simplemente para que os hagáis una orientación y utilicéis la lógica a la hora de que alguien os diga que lo que hasta ahora era normal hacer, ahora no se hace porque lo dice él, o porque se lo han dicho, ¿vale? Si esto va avalado, a mí el día que alguien me enseñe cómo pone sus pájaros al sol todos los días, y cuando lleguen los concursos
arrasa y gana todos los premios, ese día me planteo poner los pájaros a sol. Mientras tanto voy a seguir haciéndolo como llevo más de 30 años haciendo, ¿vale? Y sacando buenos resultados. Y yo os aconsejaría que lo tuvierais muy claro, ¿vale? Esto va todo por selección. Por selección. Y no permitáis dentro de vuestra selección ningún tipo de fallo o de nota que no deseéis, aunque la admita el código de canto, ¿vale? Aunque la admita el código de canto. La complejidad de los pájaros no va a ser mayor ni mejor, ni por la luz, ni por la alimentación. Todo esto no influye. Influye solo lo que os estoy diciendo. Vuestra tranquilidad en el aviario, que mis pájaros no se peleen, que mueren relativamente más tranquilos, ¿vale? La alimentación va evolucionando a medida que la muda va acabando. Pues ponerles, por ejemplo, cuando están muda, con toda la muda a tope, disponen de pasta de cría a toda la que quieren. Cuando ya noto que mis pájaros empiezan a estar ya más mudados, la pasta de cría se la voy poniendo esporádicamente. El control de la alimentación lo llevo yo, ¿vale? Como el control de selección. Y el control de luz, como cuando lleguemos al enjaulado, el control y el manejo del enjaulado lo controlo yo, ¿vale? Y todo criador que tenga un cierto nivel controla sus aves en todo el proceso. Hay criadores, que yo no digo que sean ni mejores ni peores, hay criadores que dicen o aconsejan de no hacerle caso a los pájaros en el repaso, porque, bueno, consideran que en la primera etapa de vida del pájaro, hasta que acaba la muda, no copian. Bueno, yo os puedo decir lo que yo hago. Y como siempre, lo que a mí me funciona, ¿vale? A mí me funciona barrera acústica y barrera visual. Y os digo por qué, ¿vale? La barrera visual es la primera en la que un pájaro se va a centrar para la copia, ¿vale? Es ver a otro animal, emitir el sonido. Si le quitamos la barrera visual, evidentemente ese pájaro se va a centrar en su propio jaulón. Si el jaulón tiene 50 pájaros, pues habrán 50 pájaros viéndose cantar. Si en el caso mío es, por ejemplo, por familias y a veces, en muchos casos, por miradas, pues ese pájaro va a tener uno o dos hermanos para poder centrarse en el canto, ¿vale? Pero, ojo, el pájaro tiene una capacidad de copia desde, para mí, personalmente, no solo cuando acabe la muda. Cuando acaba la muda, empieza a aclarar la canción, pero esa canción ya la tiene en la imprenta de su cerebro, ¿vale? Esa canción ya la ha estado escuchando, ¿vale? Con lo cual, si esos pájaros no podemos utilizar el que no le podamos poner, por ejemplo, en el caso de la maestría, una maestría a un pájaro hasta más adelante, porque el criador considere cuándo tiene que poner la maestría. Yo no crío pájaros con maestría, pero si tuviera que criar pájaros con maestría tendría muy claro que se los pondrían al principio. O sea, tan pronto los separo en la habitación donde están fuera de los padres, ya estarían escuchando los maestros que yo quisiera o lo que yo quisiera que escuchara para que subieran con ese tipo de canción, ¿vale? Pero no crío ese tipo de pájaros, con lo cual no soy un experto en el tema, sí, pero sí que sé muy bien lo que hay que hacer para que no se copie. Cuando el pájaro tiene la barrera visual, ya no puede fijarse en los pájaros de al lado, con lo cual, ¿qué hace? Hay veces que están repasando sus hermanos y se centra en la canción o en el repaso de sus hermanos y entre todos intentan construir una canción, pero hay momentos en los aviarios donde sabemos todos que se callan los pájaros. Y entonces es uno o dos jaulones más adelantados los que están repasando. Y en ese momento todos los que están callados, no pensemos que están uno viendo la tele, el otro... No, están con la oreja pegada a ver qué están repasando los demás, ¿vale? En mi caso, como no hay maestría, pues simplemente están escuchando repasos de otros jaulones. ¿Para qué ponemos la barrera acústica? Pues simplemente para interferir, poner un sonido para interferir, ¿vale? Bueno, es habitual sentir a la gente diciendo, no, es que si le pongo una barrera acústica, un sonido, ¿vale? Lo pueden copiar. Bueno, si ponemos, por ejemplo, si a mí me gusta Radio Nacional de España, pues difícilmente van a emitir con la misma, o sea, con tanta frecuencia un mismo sonido como para que mis pájaros lo copien, ¿no?
Pero, si en cambio, si yo no puedo, imponiendo una barrera acústica donde esté al nivel, que eso ya tiene que decidirlo el criador, al nivel de intensidad que pone su barrera para que el pájaro no le interfiera en el sonido de las otras aves, pero no las acelere a ellas, ¿vale? Porque las motive, ese es el criador, el que tiene que saber dónde manejar. Claro, aquí no puedo decir, bueno, en tu radio pone el 12, el 15, el 14, y cada criador tiene que verlo. Pones un nivel de volumen y ves que tus aves no quieren sobresalir por encima de ese nivel, pues está bien. Si pones un nivel más alto y ves que tus pájaros se alzan en canto, pues es que te estás pasando de nivel. Simplemente tienes que bajarlo y buscar, como os he dicho muchas veces, el equilibrio, ¿vale? El equilibrio en el aviario, ¿vale? Y la armonía. Y esa armonía se busca con esta muchas veces oscuridad, que pasó, le damos esta penumbra para que el pájaro esté más tranquilo y haga eso. Una vez tenemos esta barrera acústica, mucha gente dice, bueno, pero es que la barrera acústica no impide que un pájaro se pueda copiar. Bueno, volvemos a utilizar la lógica. Si estamos afirmando que una barrera acústica no me garantiza que mis pájaros no se copien, imaginaros si no tiene barrera acústica. Es de lógica aplastante, de primero de GB. Si con barrera acústica a mí no me garantiza nadie que mis pájaros no se puedan copiar porque les estoy molestando para que no se copien y los tengo aislados visualmente y acústicamente, ¿cómo me puede asegurar alguien que sin barrera acústica mis aves no se van a copiar en el momento que unas se callen y otras repasen? O cojan notas. Lo típico es de este tipo de criadores, no, es que en mi aviario al final saco canciones diferentes. Claro, es que los pájaros no están copiando exactamente la canción del pájaro, están cogiendo notas y la están introduciendo en su repertorio, ¿vale? Esto de no poner barreras acústicas suele ser de criadores que intentan sacar pájaros con más repertorio, ¿vale? Esto es lo que yo opino. Podrá haber quien le guste lo que opino o quien no le guste, pero digo lo que opino porque lo tengo muy comprobado. Después tenemos el tema de... ¿Qué me habéis dicho más? A ver, que se me va. El tema de... Habíamos hablado de esto, de las separaciones, de las barreras, ¿vale? Ya no os explico nada, si encima hay algunos criadores de discontinuo que nos dicen que han dejado el reproductor criando los pollos. O sea, esos pollos escuchando en el mismo jaulón al reproductor, ¿vale? Es que no, pero después se lo quito. Sí, tú se lo quitas. Pero ya se han pegado ahí 3-4 semanas escuchando al macho cantar, ¿vale? No es que canta poco, sí, pero canta. Y lo han visto y lo han escuchado. Con lo cual, ya no podemos tener la certeza, cuando estamos seleccionando ejemplares, que estos pájaros no han influido en el desarrollo y el canto de los pequeños. Porque yo sigo pensando que siempre copia. Después hay otro tema que me habéis preguntado, el control de las aves. Mira, el control de las aves, hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Yo os digo la que yo hago, la personal mía. Yo soy de los que piensan que las aves las tenemos que controlar casi desde cero, ¿no? O sea, yo tengo los machos en otro sitio, las hembras en el momento que acaben de criar también van a otro sitio, pero evidentemente cuando separan los pollitos van a una habitación aparte y cuando ya acabo la cría, a partir de aquí yo ya empiezo a poner la oreja. ¿Por qué? Porque ya hay pollitos que tienen 1 mes y medio, 2 meses. Todos sabemos que esos pollitos durante la muda pues tienen un repaso. Cuando acaban la muda intensifican tanto la voz como el repaso y empiezan a limpiar notas. Pero esos pájaros tienen la capacidad de copiar desde inicio hasta final. Si nosotros decimos, no, bueno, es que lo que no podemos aprovechar es que alguien diga a lo mejor que no controla, o sea, que lo importante en el control de sus aves, porque cada criador puede tener una manera de hacerlo diferente, que el control de las aves sea hasta que no muden no les hago caso, bueno, pues puede ser, ¿vale? Que hay criadores que hasta que no muden no les haga caso. Yo os explico lo que hago yo.
para mí es importante llevar el control de los pájaros desde el principio. ¿Por qué? Porque siempre podemos tener pájaros que no vayan por donde queremos, que ya nos estén marcando que tienen malas voces, aunque tenemos que ser prudentes, ¿vale? Tenemos que ser prudentes y a determinados pájaros no los podemos quitar. No los podemos quitar en determinadas épocas porque corremos el riesgo de equivocarnos, ¿no? Pero, por poner un ejemplo, yo, personalmente, un criador como yo ya he mandado más de 10 pájaros a la pajarería. ¿Por qué? ¿Porque tenían faltas? No. ¿Por qué? Pues simplemente porque yo ya percibía que sus canciones eran relativamente simplonas, ¿vale? O no iban en el ritmo de emisión o en el tono de voz que yo quería y sus canciones no me parecían nada del otro mundo. Vale, eso al final es mucha práctica para poder distinguir los pájaros en esta época del tiempo. Pero se pueden distinguir pájaros, se pueden descartar pájaros en esta época del año, ¿vale? Con lo cual, lo que no podemos aprovechar es decir, bueno, hasta que no muden no nos podemos fijar, que bueno, puede haber criadores que no entiendan el pájaro tan tempranamente y prefieran esperar a que el pájaro aclare su voz para empezar a seleccionar, ¿vale? Lícito, totalmente. Y para decir que no le ponemos nada al pájaro porque el pájaro no copia hasta que no acaba de mudar. No. Una cosa es la selección del ave, mirar si tenemos que quitar un ejemplar porque hace una cosa determinada que no nos gusta, ¿vale? Y lo tenemos que descartar. Y otra cosa es que el ave copie o no copie durante la época. Para mí copian durante la época de nido, ¿vale? Lo tengo súper claro, ¿vale? Lo tengo súper claro porque antes de criar floreado, criaba timbrado español, ¿vale? Y entonces tengo súper claro cuándo los pájaros copian, ¿vale? Entonces, eso no se puede utilizar, lo que os digo, unas cosas para como disculpar otras que se hacen mal. Con un único fin, que al final siempre es el de intentar o colocar pájaros o de pues, parecer que tenemos en el aviario una calidad que realmente no tenemos, ¿vale? Bueno, yo creo que este vídeo está completo de más y quería hacer más cosas, pero bueno, voy a intentar a ver esta semanita que la tengo un poquito más tranquila, a ver si me puedo desliar y hacer un par de vídeos más sobre, ya que he dedicado hoy al manejo, el próximo voy a intentar dedicarlo a seguir trabajando la línea de pájaros, ¿vale? Venga, un abrazo, como siempre si os gusta, pues que dais un like, que es gratis, si no entendéis algo, lo dejáis en los comentarios, si os gusta mucho lo compartís con vuestros compañeros. Creo que aquí lo único que se puede sacar son conclusiones positivas, ¿vale? De una charla de un canalicultor, no pretendo nada más. Si no estáis suscritos, pretendéis suscribiros, pues van a ir saliendo vídeos de estos. Vamos a hacer, a petición de muchos de vosotros, a intentar explicar mi verdad sobre el trabajo y el manejo, ¿vale? Y la forja de una línea de pájaros, de canto. Y mira que muchos de vosotros no sois del floreado, como lo estáis pidiendo, pero lo voy a hacer, ¿vale? Y bueno, pues como siempre, esperar que el vídeo os guste. Vamos a pasar las calorcitas que están aflojando, rezando para que los incendios ya cedan. Y bueno, pues ser felices, entre más, mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.